Emma Foster había aprendido a una edad temprana que la gente rica protegía su privacidad con cámaras, alarmas y hombres que nunca sonreían. La finca de los Pellegrini no era diferente. Contó al menos a 15 miembros del personal de seguridad durante su primer paseo por el vestíbulo de mármol. Cada uno la observaba con el tipo de atención que le ponía la piel de gallina. Señorita Foster. El hombre que la recibió era alto, canoso y hablaba con la eficiencia cortante de alguien que había trabajado en esa casa durante décadas. Soy Vincent, el administrador de la casa. El señor Pellegrini la espera en su estudio. Ella lo siguió por pasillos repletos de arte que probablemente costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en toda su vida. No es que fuera a decir eso en voz alta. La agencia había sido muy clara durante su entrevista. La discreción no era negociable. No se fomentaban las preguntas. Las opiniones no eran bienvenidas. Lorenzo Pellegrini estaba junto a la ventana cuando Vincent abrió la puerta del estudio. No se giró de inmediato, y Emma usó esos pocos segundos para controlar su respiración. Había visto su fotografía durante su investigación, pero nada la preparó para su presencia física. Hombros anchos llenaban su traje oscuro. Tenía las manos entrelazadas a la espalda, e incluso desde el otro lado de la habitación podía sentir la tensión que irradiaba su cuerpo. Señor Pellegrini, la señorita Foster ha llegado. Él se giró lentamente. Unos ojos marrones la evaluaron con una intensidad que le hizo querer dar un paso atrás. Su rostro era impactante de una manera que las fotografías no podían capturar. Todo ángulos afilados y fuerza controlada. Ninguna sonrisa suavizaba su expresión. Gracias, Vincent. Su voz era grave, con un ligero acento italiano. Puedes retirarte. La puerta se cerró con un clic. Emma mantuvo las manos juntas frente a ella, obligándose a parecer tranquila. Viene muy recomendada, dijo Lorenzo, acercándose a su escritorio. Cogió una carpeta y la abrió. 8 años de experiencia en cuidados pediátricos, fluida en italiano. Referencias de 3 familias en Boston. Emma asintió. Sí, señor. Mi hija tiene 6 años. Le diagnosticaron leucemia hace 4 meses. Habló sin emoción, como si leyera un informe médico. El tratamiento es agresivo. Requiere supervisión las 24 horas del día, especialmente durante la noche, cuando los efectos secundarios son más severos. Entiendo. Su mirada se alzó de la carpeta. ¿De verdad? Porque las 3 cuidadoras anteriores renunciaron en menos de 2 semanas. Dijeron que Sofía era difícil, que no respondía. No podían soportar el silencio. Emma sintió que algo se oprimía en su pecho. Había leído sobre Sofía en el archivo que la agencia le proporcionó. 6 años, madre fallecida 2 años antes, mutismo selectivo tras un trauma. Tratamiento médico actual para leucemia linfoblástica aguda. Los niños procesan el duelo de forma diferente a los adultos, dijo Emma con cuidado. El silencio no significa que no se esté comunicando, solo significa que debemos aprender su lenguaje. Algo parpadeó en la expresión de Lorenzo. Dejó la carpeta. Trabajarás de noche, de las 8 de la noche a las 8 de la mañana. El equipo médico de Sofía se encarga del cuidado diurno. Tu trabajo es asegurarte de que esté cómoda. Administrar la medicación a tiempo y alertar al médico de guardia si algo cambia. Tendrás tu propia habitación en el ala del personal. Las comidas están incluidas. Vincent te dará las reglas de la casa. ¿Puedo conocer a Sofía antes de empezar? La pregunta pareció tomarlo por sorpresa. ¿Por qué? Porque debería saber quién soy antes de que entre en su habitación en mitad de la noche. Los niños responden mejor cuando se sienten seguros. Lorenzo la estudió durante un largo momento. Luego se dirigió hacia la puerta. Sígueme. Caminaron por más pasillos. Subieron una escalera con una barandilla de hierro que probablemente era anterior a la guerra civil, y recorrieron un pasillo pintado en suaves tonos crema. Lorenzo se detuvo frente a una puerta decorada con un pequeño letrero de madera que decía «Habitación de Sofía», en una elegante caligrafía. Llamó 2 veces y luego abrió la puerta sin esperar respuesta. El dormitorio era grande y estaba lleno de luz de la tarde. Las suaves paredes azules estaban cubiertas con pinturas de nubes y estrellas. Una cama con dosel se apoyaba contra una pared, y cerca de la ventana,
Una niña pequeña estaba sentada en un sillón de gran tamaño, con un libro abierto en su regazo. Sofía Pellegrini tenía el cabello oscuro de su padre, aunque el suyo caía en rizos sueltos alrededor de su rostro. Su piel era pálida, casi translúcida, y Emma pudo ver el tenue contorno de un puerto para vía intravenosa debajo de su camisa de manga larga. Unos ojos marrones idénticos a los de Lorenzo se alzaron cuando entraron, pero no habló. Sofía. La voz de Lorenzo cambió cuando se dirigió a su hija, volviéndose más suave, pero de alguna manera más tensa. Esta es la señorita Foster. Va a ayudar a cuidarte por la noche. La niña miró a Emma, pero no dijo nada. Emma se arrodilló para estar a la altura de sus ojos. Hola, Sofía. Puedes llamarme Emma si quieres. Vi que estás leyendo sobre mariposas. Es uno de mis temas favoritos. No hubo respuesta. La mirada de Sofía volvió a su libro. Te dejaré que te instales, dijo Lorenzo bruscamente. Se dio la vuelta y salió de la habitación antes de que Emma pudiera responder. Ella se quedó donde estaba, viendo a Sofía pasar una página. No te molestaré si prefieres leer, pero si quieres hablar de mariposas más tarde, me encantaría saber qué piensas sobre los patrones de migración de las monarcas. Los dedos de Sofía se detuvieron en la página solo por un segundo. Luego continuó leyendo. Emma se levantó y salió silenciosamente de la habitación. Su primera semana transcurrió en una cuidadosa rutina. Llegaba cada tarde a las 8, recibía el informe de la enfermera de día y se acomodaba en la silla junto a la cama de Sofía. La niña nunca hablaba. A veces dibujaba. A veces miraba al techo. 2 veces tuvo episodios en los que las náuseas de la quimioterapia la dejaban vomitando en una palangana, mientras Emma le sujetaba el pelo y murmuraba sonidos tranquilizadores. Lorenzo nunca entraba en la habitación durante el turno de Emma. Lo veía de vez en cuando de pasada, siempre vestido con trajes oscuros, siempre rodeado de hombres que se movían como si estuvieran entrenados para la violencia. Vincent explicó que el señor Pellegrini trabajaba hasta tarde, a menudo hasta el amanecer. Lo que Vincent no mencionó fueron las cámaras. Emma las notó en su tercera noche. Pequeñas lentes discretas escondidas en las esquinas de la habitación de Sofía, una cerca de la puerta, una junto a la ventana, una sobre la estantería. No se lo mencionó a nadie. En una casa como esta, la vigilancia era probablemente la norma. En la quinta noche, Sofía tuvo una velada particularmente difícil. La última ronda de quimioterapia la había dejado débil y con náuseas. Emma la ayudó a ponerse un pijama limpio después de la tercera vez que se sintió mal, y luego la acomodó de nuevo en la cama con paños fríos en la frente. Sé que esto es duro, susurró Emma, ajustando las mantas, pero estás luchando con mucha valentía. Tu cuerpo está trabajando muy duro para mejorar. Los ojos de Sofía estaban cerrados, pero su pequeña mano se extendió y agarró los dedos de Emma. Era la primera vez que iniciaba contacto físico. Emma se quedó allí, sosteniendo su mano hasta que la respiración de Sofía se regularizó en el sueño. Luego comenzó a tararear suavemente, una vieja canción de cuna que su figura materna solía cantar. La melodía era simple, las palabras en dialecto napolitano que la mayoría de la gente no reconocería. Cantaba sobre estrellas y estrellitas, sobre cielos nocturnos que velaban a los niños dormidos, sobre la luz de la mañana que siempre regresaría. Los labios de Sofía se movieron ligeramente, formando palabras sin sonido. A Emma se le cortó la respiración. Siguió cantando, con la voz apenas por encima de un susurro, y observó cómo la boca de la niña continuaba formando las sílabas que aún no podía pronunciar. 3 pisos más abajo, en un estudio revestido de caoba y libros encuadernados en cuero, Lorenzo Pellegrini estaba sentado, congelado, frente a 3 monitores montados en la pared. Había instalado el sistema de cámaras después de que la segunda cuidadora renunciara, diciéndose a sí mismo que era por motivos de seguridad, monitoreo médico y protección de responsabilidad. Sabía que se estaba mintiendo a sí mismo. La verdad era más simple y más dolorosa. No podía soportar estar en esa habitación, viendo sufrir a su hija, sabiendo que era impotente para detenerlo. Las cámaras le permitían estar presente sin estar presente. Un acuerdo de cobardes.
La mayoría de las noches trabajaba con archivos y contratos con los monitores en silencio en su visión periférica. Se decía a sí mismo que solo estaba comprobando periódicamente, asegurándose de que Sofía estuviera a salvo. Esta noche había encendido el sonido, y ahora estaba sentado allí, con las manos agarrando los reposabrazos de su silla, escuchando a una mujer que apenas conocía cantar la misma canción de cuna que su esposa solía cantarle a su hija. No una versión cualquiera, el dialecto napolitano, la melodía específica que Juliana había aprendido de su abuela en Nápoles. Una canción tan particular, tan regional, que incluso la mayoría de los italianos no la reconocerían. En la pantalla los labios de Sofía se movían. Su hija, que no había dicho una palabra en 2 años, intentaba cantar. Lorenzo sintió una opresión en el pecho. Sus manos comenzaron a temblar. ¿Cómo sabía Emma Foster esa canción? ¿Cómo sabía las palabras exactas, la melodía exacta, la entonación exacta que Juliana había usado? Vio cómo Emma apartaba suavemente el pelo de Sofía de su frente, un gesto tan dolorosamente familiar que Lorenzo tuvo que cerrar los ojos. Cuando los abrió de nuevo, Emma seguía allí, cantando suavemente, todavía sosteniendo la mano de su hija. Por primera vez desde la muerte de Juliana, Sofía parecía en paz. La canción terminó. Emma se sentó en silencio por unos momentos, luego tomó un libro de la mesita de noche. Comenzó a leer en voz alta, su voz firme y cálida, y los ojos de Sophie seguían las palabras, aunque claramente se estaban volviendo pesados por el sueño. Lorenzo se obligó a apartar la vista de los monitores. Se sirvió un vaso de whisky con manos que aún temblaban ligeramente. Luego se paró junto a la ventana que daba al jardín que Juliana había amado. Alguien había enviado a Emma Foster a su casa. Alguien que sabía sobre su hija, sobre su esposa, sobre momentos familiares privados que ningún extraño debería poseer. La pregunta era si ese alguien tenía malas intenciones o algo completamente diferente. Cogió su teléfono y envió un único mensaje de texto a su jefe de seguridad. Investigación completa sobre Emma Foster. Todo. La quiero para mañana por la mañana. Luego volvió a los monitores y observó cómo la extraña que conocía las canciones de cuna de su difunta esposa le leía a su hija hasta que se durmió. Durante los días siguientes, Lorenzo se encontró mirando los monitores más que trabajando. Emma había establecido una rutina con Sofía que parecía eludir toda la resistencia que su hija había mostrado a las cuidadoras anteriores. Nunca presionaba a Sofía para que hablara, nunca trataba su silencio como un problema a resolver. En cambio, le hablaba a Sofía como a una persona, le hacía preguntas y luego esperaba. Esperaba genuinamente respuestas que llegaban en forma de asentimientos, negaciones o algún dibujo ocasional. Le enseñaba vocabulario italiano a través de juegos, mostrando objetos y diciendo sus nombres en inglés e italiano. Y luego celebraba cuando Sofía señalaba el objeto correcto. En la octava noche, Emma trajo materiales para hacer pulseras. Se sentó con las piernas cruzadas en el suelo junto a la cama de Sofía y extendió cuentas de colores. En algunas culturas, explicó Emma, la gente hace pulseras para contar historias. Cada color significa algo diferente. ¿Ves esta roja? Podría significar coraje, y el azul podría ser fuerza. Sofía observaba atentamente cómo Emma enhebraba las cuentas en un hilo elástico. Creo que necesitas muchas cuentas rojas, continuó Emma, porque luchar contra esta enfermedad requiere mucho coraje, y quizás algunas doradas por todas las victorias que estás consiguiendo. Cada día que superas el tratamiento es una victoria, Sofía. Cada uno de ellos. La pequeña mano de Sofía se extendió hacia las cuentas. Seleccionó una roja, luego una dorada y luego una morada. Morado, dijo Emma. Buena elección. Eso puede representar la creatividad. O quizás la esperanza. ¿Qué piensas? Sofía levantó 3 dedos. 3 cuentas moradas para la esperanza. Me encanta. Juntas trabajaron en la pulsera. Sofía no hablaba, pero tomaba decisiones, elegía colores, le mostraba a Emma los patrones que quería. Lorenzo observaba desde su estudio. Esa opresión familiar regresaba a su pecho.
Esta mujer estaba llegando a su hija de maneras que nadie más había logrado. Ni los terapeutas, ni los médicos, ni siquiera él. Especialmente no él. Cuando su teléfono vibró con el informe de antecedentes que había solicitado, Lorenzo casi no quiso leerlo. Una parte de él quería preservar la magia que estaba ocurriendo en esa habitación de arriba. Pero él era un hombre que sobrevivía sabiendo cosas, controlando variables, sin que nunca lo sorprendieran. Abrió el archivo. Emma Foster, 28 años, nacida en Nápoles, Italia, padres fallecidos, sin parientes vivos en el sistema, entró en los Estados Unidos hace 2 años con una visa de trabajo. Las certificaciones en cuidado pediátrico parecían legítimas en la verificación inicial. Nada en las comprobaciones de la agencia levantó sospechas. Las referencias laborales cuadraban, pero había lagunas. Años en Italia sin un registro de empleo claro, una dirección listada en un orfanato en Nápoles, que su investigador marcó con un signo de interrogación. Lorenzo dejó el teléfono y volvió a mirar los monitores. Emma estaba ayudando a Sofía a meterse en la cama, arropándola con la misma atención cuidadosa que Juliana solía mostrar. Entonces Emma hizo algo que heló la sangre de Lorenzo. Se inclinó y besó la frente de Sofía, luego trazó una pequeña cruz en la frente de su hija con el pulgar. Era un gesto de bendición, una tradición napolitana específica que la familia de Juliana practicaba, una tradición que nadie fuera de esa familia debería conocer. Lorenzo se levantó bruscamente, su silla raspando contra la madera. Miró fijamente la pantalla, observando cómo Emma se acomodaba en la silla junto a la cama de Sofía y abría un libro. Esto no era una coincidencia. No era casualidad. Emma Foster había llegado a su casa con un conocimiento que no debería poseer, y él necesitaba saber por qué. Pero incluso mientras la sospecha se agitaba en su interior, no podía ignorar la otra verdad que se desarrollaba en esos monitores. Por primera vez en 2 años, su hija se estaba curando, y no tenía idea de si Emma Foster era un ángel enviado para salvarlos o una amenaza que aún no entendía. Emma aprendió a leer los estados de ánimo de Lorenzo Pellegrini a través de pequeños detalles. La tensión de su mandíbula cuando entraba en una habitación, la forma en que se movían sus manos cuando procesaba información que no le gustaba, la deliberada lentitud de su habla cuando medía cada palabra. Para su segunda semana en la casa, reconocía cuándo la estaba observando. Sucedía durante los cambios de turno, esos breves momentos en que la enfermera de día se iba y Emma llegaba. Lorenzo aparecía en el pasillo, fingiendo revisar algo en su teléfono o hablar con Vincent sobre asuntos de la casa, pero su atención siempre se desviaba hacia ella. Ojos oscuros seguían sus movimientos con una intensidad que aceleraba su pulso. No podía permitirse su escrutinio, no cuando había trabajado tan duro para llegar hasta aquí. Señorita Foster. Su voz vino desde atrás una tarde mientras subía la escalera principal. Un momento, por favor. Emma se giró, agarrándose a la barandilla para estabilizarse. Por supuesto, señor Pellegrini. Él señaló la sala de estar junto al vestíbulo principal. Ella lo siguió, consciente de cómo el espacio parecía encogerse cuando él cerró la puerta detrás de ellos. Sofía parece cómoda contigo, dijo él, moviéndose para servirse una bebida del decantador de cristal en el aparador. Más cómoda de lo que ha estado con nadie desde que murió su madre. Es una niña extraordinaria, de voluntad fuerte, incluso cuando no puede hablar. ¿Le hablas en italiano a veces? No era una pregunta. Emma mantuvo su expresión neutral. La agencia mencionó que prefería a alguien con fluidez en el idioma. Pensé que podría consolarla escucharlo. ¿Qué dialecto hablas? La pregunta cayó como una piedra en agua tranquila. Emma eligió sus palabras con cuidado. Aprendí en Nápoles, viví allí varios años. ¿Haciendo qué? Trabajando en centros de cuidado. Aprendiendo el idioma. Intentando construir una vida. Lorenzo tomó un sorbo de su whisky, sin romper el contacto visual. Nápoles es una ciudad peligrosa para una mujer joven sola. Me las arreglé. Estoy seguro de que sí. Dejó el vaso. Mi esposa era de Nápoles, del Distrito Norte, cerca de Vomero. Su familia todavía vive allí. Emma sintió que el calor le subía por el cuello, pero se obligó a permanecer quieta.
Es una zona preciosa. Ella solía hacer este plato. El tono de Lorenzo cambió, volviéndose casi conversacional. Pasta con anchoas y pan rallado. Una receta muy específica que le enseñó su abuela. Ayer olí algo similar que venía de la cocina del personal. Se le cortó la respiración. Había ayudado al cocinero a preparar el almuerzo, añadiendo ingredientes por memoria muscular antes de darse cuenta de su error. Muchas familias napolitanas hacen platos similares. Cierto. Él se acercó y Emma tuvo que resistir el impulso de retroceder. Pero la forma en que lo preparaste, las medidas exactas, el tiempo, fue idéntico a cómo lo hacía Juliana. Vincent lo comentó, dijo que sabía exactamente cómo en los viejos tiempos. Me alegro de que el personal lo disfrutara. Estás desviando el tema. Estoy respondiendo a sus preguntas, señor Pellegrini. Su mandíbula se tensó. Sabes cosas que no deberías saber. Recetas familiares, canciones de cuna regionales que apenas nadie fuera de Nápoles reconoce, gestos y frases que mi esposa usaba. Quiero entender cómo. Emma se encontró con su mirada directamente. Le dije que viví en Nápoles, aprendí de la gente de allí. A veces las culturas comparten tradiciones más ampliamente de lo que se podría pensar, y a veces la gente tiene conexiones que oculta. El aire entre ellos crepitaba con tensión. Emma podía sentir los latidos de su corazón en la garganta. Si él presionaba mucho más, si comenzaba a indagar en su pasado con los recursos que un hombre como él poseía, todo se desmoronaría. Estoy aquí para cuidar de Sofía, dijo en voz baja. Ese es mi único propósito. Si mi pasado le molesta, puedo solicitar un reemplazo a través de la agencia. Lorenzo estudió su rostro durante un largo momento. Luego exhaló lentamente. No. Sofía finalmente ha comenzado a responder al tratamiento. Cambiar de cuidadora ahora la haría retroceder. Un alivio inundó a Emma, aunque lo mantuvo oculto. Entonces continuaré con mi trabajo. Pero entiende esto. Se inclinó, su voz bajando a apenas un susurro. Protejo lo que es mío con todo lo que tengo. Mi hija, mi hogar, la memoria de mi familia. Si estás aquí por cualquier otra razón que no sea la que afirmas, lo descubriré. No esperaría menos. Estaban tan cerca que Emma podía oler su colonia, ver las motas doradas en sus ojos marrones. La atracción que había estado ignorando se encendió, caliente y peligrosa entre ellos. Lorenzo retrocedió primero. Sofía tuvo una sesión difícil ayer. Los médicos aumentaron la dosis de su medicación. Vigílala con atención esta noche. Lo haré. Salió de la sala de estar con piernas temblorosas, subiendo las escaleras lentamente hasta que estuvo segura de que él ya no podía verla. Entonces apoyó la espalda contra la pared y cerró los ojos, deseando que su corazón acelerado se calmara. Esto se estaba volviendo más complicado de lo que había planeado. Esa noche, Sofía estuvo inquieta desde el momento en que Emma llegó. El aumento de la medicación le provocaba náuseas y pasó las 2 primeras horas acurrucada de lado, rechazando comida o agua. Sé que duele, murmuró Emma, presionando un paño frío en la frente de Sofía, pero tu cuerpo necesita combustible para luchar. ¿Puedes intentar solo unos sorbos de agua? Sofía negó con la cabeza débilmente. ¿Y si te cuento una historia mientras bebes? Una sobre una princesa que era más valiente que cualquier caballero del reino. Los ojos de la niña se abrieron ligeramente. Hizo el más mínimo asentimiento. Emma le acercó la taza a los labios de Sofía, dejándola tomar pequeños sorbos entre frases mientras tejía una historia sobre una princesa con cicatrices de batallas contra dragones invisibles. Una princesa que perdió la voz, pero aprendió a hablar a través de su arte, su bondad, su coraje. Para cuando la historia terminó, Sofía se había bebido la mitad de la taza. Buen trabajo, dijo Emma, dejándola a un lado. Tu padre estaría muy orgulloso. La mano de Sofía se movió hacia su estómago y Emma reconoció las señales de advertencia de inmediato. Agarró la palangana justo cuando la niña comenzaba a vomitar, sujetándola firmemente durante las violentas oleadas de náuseas. Cuando finalmente cesaron, Sofía lloraba en silencio. Las lágrimas corrían por su pálido rostro. Shh, está bien, pequeña. Emma la limpió con manos suaves,
Le puso un pijama limpio y la acomodó de nuevo contra las almohadas. Sé que es terrible. Sé que estás cansada de estar enferma, pero estás luchando muy duro y estás ganando. Cada día que superas esto, estás ganando. Sofía buscó la mano de Emma y la sujetó con fuerza. Se quedaron así durante horas. Emma cantaba suavemente en napolitano, viejas canciones sobre estrellas y la luz de la mañana, y madres que velaban por sus hijos desde el cielo. Contaba historias. Acariciaba el pelo de Sofía hasta que la niña finalmente cayó en un sueño agotado. Entonces Emma apoyó la cabeza en el borde de la cama, todavía sosteniendo la mano de Sofía, y se permitió llorar en silencio por todo el dolor que esta niña había soportado. 3 pisos más abajo, Lorenzo estaba sentado en su estudio con las manos cubriéndose el rostro. Lo había visto todo, cada momento del sufrimiento de su hija, cada palabra amable de Emma, cada canción, cada historia, cada toque tierno. Y se había roto. Las lágrimas corrían por su rostro, calientes e imparables. No había llorado desde el funeral de Juliana. Se había prometido a sí mismo que se mantendría fuerte por Sofía. Pero ver a Emma proporcionar el consuelo que él debería estar dando, ser testigo del dolor de su hija desde esta distancia cobarde, finalmente destrozó lo que quedaba de su compostura. Le estaba fallando. Su pequeña necesitaba un padre que pudiera sentarse a su lado en los peores momentos. Y en cambio, se escondía detrás de cámaras y puertas cerradas porque no podía soportar enfrentarse a su propia impotencia. Emma Foster, esta extraña que sabía cosas imposibles, estaba siendo la madre que él debería ser. El sol estaba saliendo cuando Vincent llamó a la puerta de su estudio. Señor pidió que le avisaran cuando terminara el turno de la señorita Foster. Lorenzo se secó la cara bruscamente, borrando la evidencia de su colapso. Gracias. Subió las escaleras hasta la habitación de Sofía, moviéndose en silencio. Emma dormitaba en la silla junto a la cama, todavía sosteniendo la mano de Sofía. Ojeras oscuras sombreaban sus ojos. Su cabello se había soltado de su habitual peinado ordenado. Parecía agotada y hermosa, y completamente dedicada a su hija. Sofía se movió cuando él entró. Sus ojos se abrieron, encontraron a Emma primero, luego se desviaron hacia él. «Papá», susurró. Lorenzo se congeló. La voz de su hija, apenas audible pero inconfundible, hablando por primera vez en 2 años. «Papá», dijo Sofía de nuevo, un poco más fuerte. Emma se quedó toda la noche. Emma se despertó de un salto, desorientada. Luego vio a Lorenzo de pie en la puerta, vio la conmoción en su rostro y entendió lo que acababa de suceder. Sofía. Lorenzo respiró, cruzando la habitación en 3 zancadas. Se arrodilló junto a la cama, tomando la otra mano de su hija. «Hablaste. Estoy cansada», susurró Sofía. «Pero Emma dice que estar cansada está bien. Estar cansada significa que estoy luchando. Estás luchando con mucha valentía». Su voz se quebró. «Estoy muy orgulloso de ti». Sofía sonrió débilmente, luego sus ojos se cerraron de nuevo, volviendo a dormirse. Lorenzo se quedó de rodillas mirando el rostro pacífico de su hija. Cuando finalmente levantó la vista hacia Emma, vio algo crudo y vulnerable en su expresión. «Habló gracias a ti», dijo en voz baja. «Habló porque estaba lista». «No», él negó con la cabeza. «Te he observado con ella. He visto cómo llegas a ella. Cómo la haces sentir segura de una manera que nadie más ha logrado». Hizo una pausa. «De una manera que yo no he logrado». Emma quiso discutir, pero la honestidad en su admisión la detuvo. «La quieres. Eso es lo que importa. El amor no es suficiente si tengo demasiado miedo para demostrarlo adecuadamente». Lorenzo se levantó, pasándose una mano por el pelo. «Le debo más que un salario, señorita Foster. Le ha devuelto la voz a mi hija. Solo escuché hasta que estuvo lista para usarla». Sus miradas se encontraron, y esa peligrosa atracción entre ellos se intensificó. Emma lo sintió en su pecho, cálido e insistente. Lorenzo debió sentirlo también, porque apartó la vista primero, tensando la mandíbula. «Descansa un poco», dijo, su tono volviéndose formal de nuevo. «Te lo has ganado». Se fue antes de que ella pudiera responder.
Emma se sentó sola en la habitación silenciosa, viendo a Sofía dormir pacíficamente por primera vez en días. Los labios de la niña se curvaron en la leve sugerencia de una sonrisa. Afuera, en el pasillo, Lorenzo sacó su teléfono y envió un único mensaje de texto a su consigliere. Aumentar la prioridad en la investigación de Emma Foster. Necesito saberlo todo. Concéntrate en las conexiones de Nápoles, familia, amigos, cualquiera que pudiera haber conocido allí. Quiero respuestas en 48 horas. No podía quitarse la sensación de que Emma Foster estaba conectada a su pasado de maneras que aún no entendía. Y ya fuera esa conexión una bendición o una amenaza, necesitaba la verdad antes de dejarla entrar más profundamente en su vida, porque ya estaba peligrosamente cerca de su corazón. El informe llegó a las 6 de la mañana, entregado en persona por el consigliere de Lorenzo, un hombre llamado Roberto, que había trabajado para la familia Pellegrini desde que el padre de Lorenzo vivía. La información que solicitó, dijo Roberto, deslizando una carpeta de manila sobre el escritorio. Aunque le advierto, plantea más preguntas de las que responde. Lorenzo abrió el archivo, escaneando los documentos que contenía. Emma Foster, 28 años, certificado de nacimiento de Nápoles. Padres listados como fallecidos cuando tenía 12 años. Entrada en los Estados Unidos hace 2 años con una visa de trabajo patrocinada por una agencia de personal sanitario. Pero entre los 12 y los 26 años había lagunas, grandes e inexplicables periodos de tiempo sin registros de empleo, sin documentos fiscales, sin huella digital. El orfanato, dijo Lorenzo, señalando una dirección en Nápoles. ¿Lo verificaste? Lo hice. Santa María de Gratier, dirigido por una orden de monjas. Confirmaron que Emma Foster vivió allí desde los 12 hasta los 18 años y luego regresó periódicamente durante varios años. Dudaron en proporcionar más detalles, citando preocupaciones de privacidad. Lorenzo se reclinó en su silla. ¿Preocupaciones de privacidad de unas monjas? Son protectoras con los niños que pasan por su cuidado, especialmente con los que han experimentado traumas. Roberto hizo una pausa. Hay algo más. La visa de trabajo que la trajo a los Estados Unidos era legítima, pero las referencias que proporcionó eran mínimas, casi como si deliberadamente mantuviera su pasado vago. O alguien la ayudó a mantenerlo vago. Eso es lo que pienso también. La gente no tiene lagunas tan significativas a menos que esté ocultando algo o esté siendo ocultada. Lorenzo cerró el archivo. Sigue cavando. Quiero saber a quién conocía en Nápoles, dónde trabajó, cómo se mantenía, si tenía conexiones con la familia de mi esposa. Necesito saberlo. Roberto asintió. Hay una cosa más. Interceptamos una comunicación ayer. La Ndrangheta está haciendo movimientos en Brooklyn, probando nuestro territorio. Antonio Rossi envió un mensaje a través de intermediarios. El nombre heló la sangre de Lorenzo. Antonio Rossi era el tipo de hombre que usaba a la familia como arma, que entendía que la forma más rápida de quebrar a alguien era a través de las personas que amaba. ¿Qué decía el mensaje? Que ha notado que has estado distraído, que un niño enfermo requiere mucha atención, hace a un hombre vulnerable. La expresión de Roberto se endureció. No hizo amenazas explícitas, pero la implicación era clara. Lorenzo se levantó bruscamente, moviéndose hacia la ventana. La luz del amanecer se filtraba entre los árboles del jardín. En algún lugar de arriba, Sofía dormía pacíficamente, probablemente todavía sosteniendo la mano de Emma. Duplica el destacamento de seguridad. Quiero guardias armados en rotación alrededor de la propiedad. 24 horas. Nadie entra ni sale sin autorización. Y quiero vigilancia en las ubicaciones conocidas de Rosie. Si tan solo mira hacia este vecindario, quiero saberlo. Ya está hecho. Tripliqué los guardias del perímetro anoche cuando llegó el mensaje. Bien. Lorenzo se volvió para mirar a su consigliere. Y Roberto, si Rosie hace un movimiento hacia mi hija, no me importa la tregua que hemos mantenido. No me importan las negociaciones territoriales. Acabaré con él y con todos los que estén conectados a él. Entendido. Después de que Roberto se fuera, Lorenzo subió las escaleras hasta la habitación de Sofía. Encontró a Emma leyéndole suavemente a su hija.
La luz de la mañana atrapaba el oro en su cabello. Sofía estaba despierta, sus ojos seguían las palabras, ocasionalmente moviendo los labios junto con la voz de Emma. Ambos levantaron la vista cuando él entró. «Buenos días, papá», dijo Sofía. Su voz todavía era baja, pero ahora hablaba sin dudar. «Buenos días, Estrellita». Le besó la frente. «¿Cómo te sientes? Cansada». Pero Emma dice que estar cansada es ganar. Emma es muy sabia. Miró a la mujer en cuestión, que había dejado el libro a un lado y lo observaba con esos ojos azules que parecían ver demasiado. «Señorita Foster, necesito hablar con usted en privado». Emma se levantó, tocando suavemente el hombro de Sofía. «Vuelvo enseguida, cariño. ¿Por qué no eliges qué historia quieres escuchar después?» Salieron al pasillo. Lorenzo cerró la puerta detrás de ellos. Luego guió a Emma por el corredor hasta una pequeña sala de estar lejos de oídos indiscretos. «Ha habido un desarrollo», dijo sin preámbulos, «una preocupación de seguridad que requiere cambios en los arreglos de la casa». La expresión de Emma permaneció tranquila, pero él vio que sus hombros se tensaban ligeramente. ¿Qué tipo de preocupación? Del tipo en que personas con malas intenciones se han fijado en mi familia, específicamente en la condición de Sofía. Eligió sus palabras con cuidado. En mi línea de trabajo, la debilidad se explota. Una niña enferma me hace vulnerable de maneras que pueden usarse en mi contra. ¿Crees que alguien le haría daño a Sofía? Creo que alguien amenazaría con hacerle daño a Sofía para conseguir lo que quiere de mí. Lorenzo observó cómo procesaba esta información. Por eso te necesito aquí a tiempo completo, no solo en los turnos de noche. Quiero que vivas en la casa, disponible las 24 horas durante esta fase de su tratamiento. Señor Pellegrini, aprecio la oferta, pero tengo un apartamento, una vida fuera del trabajo. Pagaré el triple de tu tarifa actual. Tendrás tu propia suite en el ala este, baño privado, acceso completo a la cocina y los terrenos. No serás una prisionera, solo estarás más cerca en caso de que Sofía te necesite. Emma dudó, y él pudo ver el conflicto en su rostro. Esto parece más que solo cuidado médico. Lo es. Es protección. Se acercó, bajando la voz. Sofía está prosperando contigo. Ahora habla. Sonríe. Participa en su tratamiento en lugar de solo soportarlo. No puedo arriesgarme a perder ese progreso si algo sucede y no estás aquí. Podrías contratar seguridad adicional en lugar de pedirme que me mude. Tengo seguridad adicional. Tengo todo un equipo de personas cuyo trabajo es mantener esta casa segura. Sostuvo su mirada. Pero ninguno de ellos puede hacer lo que tú haces por mi hija. Ninguno de ellos la hace sentir segura como tú. El aire entre ellos cambió, cargado con algo que no tenía nada que ver con arreglos de seguridad y todo que ver con la atracción que seguía uniéndolos. «Si acepto», dijo Emma en voz baja. «Necesito límites, expectativas claras. Esto no puede difuminar líneas que deberían permanecer firmes». «De acuerdo, eres la cuidadora de Sofía. Nada más, profesional en todo momento». Incluso mientras lo decía, Lorenzo sabía que les estaba mintiendo a ambos. Las líneas ya estaban borrosas más allá de todo reconocimiento. Emma se mudó al ala este esa tarde. No tenía mucho que traer de su apartamento, solo 2 maletas y una caja de libros. Lorenzo envió hombres a recoger sus pertenencias, insistiendo en que no debía abandonar la propiedad hasta que la situación de seguridad se estabilizara. Su nueva suite era más grande que todo su apartamento anterior. Dormitorio con una cama de 4 postes, sala de estar con chimenea, baño con bañera. Las ventanas daban al jardín donde los colores del otoño temprano apenas comenzaban a mostrarse. «Esto es demasiado», dijo cuando Vincent le mostró el espacio. «El señor Pellegrini cree en proporcionar alojamientos cómodos para el personal residente». Vincent respondió diplomáticamente. «Si necesita algo, solo use el teléfono de la casa. La cena se sirve a las 7 en el comedor principal, aunque puede comer en su suite si lo prefiere». Después de que él se fue, Emma se sentó en el borde de la cama e intentó calmar su respiración. Vivir aquí a tiempo completo significaba una proximidad constante a Lorenzo.
Significaba navegar la atracción que surgía cada vez que estaban en la misma habitación. Significaba mantener su historia de coartada bajo observación constante. Pero también significaba estar allí para Sofía, y eso importaba más que su propia comodidad. Un suave golpe interrumpió sus pensamientos. Abrió la puerta y encontró a Sofía de pie en el pasillo, sosteniendo una pequeña planta en una maceta. Emma, Vincent dijo que te quedas ahora. Te traje un regalo de bienvenida. La voz de la niña todavía era baja, pero ganaba fuerza cada día. Sofía, esto es hermoso. Emma tomó la planta, una pequeña suculenta con gruesas hojas verdes. La elegiste tú misma. Mamá solía decir que las plantas hacen que las habitaciones se sientan como un hogar. Pensé que podrías necesitar una. La mención casual de Juliana hizo que el pecho de Emma se oprimiera. Tu mamá era muy inteligente. Gracias, pequeña. Podemos hacer más pulseras esta noche. Quiero añadir cuentas naranjas. ¿Qué significa el naranja? Sofía pensó por un momento. Felicidad. Porque estoy feliz de que te quedes. Emma atrajo a la niña en un suave abrazo, parpadeando para contener lágrimas inesperadas. Yo también estoy feliz. Esa noche, Lorenzo las encontró en la sala de estar principal, en lugar del dormitorio de Sofía. Emma había bajado los materiales para hacer pulseras y estaban esparcidas por la alfombra rodeadas de cuentas de colores. Sofía se reía de algo que Emma había dicho, un sonido que todavía sorprendía a Lorenzo cada vez que lo escuchaba. Papá, mira. Sofía levantó una pulsera con patrones intrincados. Emma me enseñó a hacer zigzags. Es preciosa. Se acomodó en una silla cercana, contento de verlas trabajar. ¿Qué significan todos los colores? El rojo es coraje, el oro es victoria, el morado es esperanza, y el naranja es felicidad. Sofía recitó, estamos haciendo una para ti. Para mí, Emma dice que incluso los adultos necesitan recordatorios de que son valientes. Los ojos de Lorenzo se encontraron con los de Emma por encima de la cabeza de su hija. Ella apartó la vista primero, concentrándose intensamente en enhebrar cuentas. Trabajaron en un cómodo silencio durante un rato. Sofía parloteaba sobre el libro que estaba leyendo, sobre las estrellas que Emma había pintado en su techo, sobre querer salir cuando se sintiera más fuerte. Lorenzo se encontró relajándose de una manera que rara vez lo hacía. La tensión constante en sus hombros disminuía. Esto se sentía peligrosamente como una familia. Más tarde, después de que Sofía se fuera a la cama, Emma estaba recogiendo los materiales de las cuentas cuando Lorenzo regresó a la sala de estar. No tienes que hacer eso, dijo él. El personal se encargará de ello. No es ninguna molestia. Ella recogió los últimos materiales en su recipiente. Además, no estoy acostumbrada a que la gente limpie por mí. Tendrás que acostumbrarte a muchas cosas si vives aquí. Emma se enderezó, metiéndose un mechón de pelo detrás de la oreja. Soy adaptable, lo he notado. Él se acercó y ella se quedó quieta. Te has adaptado a las necesidades de Sofía, al ritmo de la casa, a mis preocupaciones de seguridad. Apenas hiciste preguntas cuando te dije que te mudaras. Dejaste claro que la situación era seria. Confío en tu juicio sobre la seguridad de tu hija, pero no sobre otras cosas. No dije eso. Estaban allí, a la luz de la lámpara, los únicos sonidos, el lejano tic-tac de un reloj y su propia respiración. Lorenzo podía oler su champú, algo limpio y ligeramente floral. Podía ver el pulso latiendo en su garganta. Hice que te investigaran, dijo bruscamente. Emma se quedó muy quieta. Y, y hay lagunas significativas en tu historial, años en los que simplemente no existes en papel. Observó su rostro con atención. La gente con lagunas como esas suele estar huyendo de algo o escondiendo algo. ¿Cuál es tu caso? Quizás solo viví tranquilamente. No todo el mundo deja un rastro digital. En Nápoles, una de las ciudades más documentadas de Italia. Él negó con la cabeza. No, estabas en algún lugar haciendo algo y no quieres que sepa qué. Emma dejó el recipiente de materiales con deliberado cuidado. ¿Me estás pidiendo que me vaya? No, te estoy pidiendo que confíes en mí con la verdad. La confianza se gana, señor Pellegrini. Apenas nos conocemos.
Nos conocemos lo suficiente como para que mi hija se haya encariñado contigo de maneras que me aterrorizan. Nos conocemos lo suficiente como para que me quede despierto por la noche preguntándome por qué conoces las canciones de cuna de mi difunta esposa. Su voz bajó aún más. Nos conocemos lo suficiente como para que no pueda dejar de pensar en ti, y eso es un problema. La confesión quedó suspendida entre ellos, cruda y peligrosa. A Emma se le cortó la respiración. Eso no puede pasar. Lo sé. Trabajo para ti. Cuido de tu hija. Eso es todo lo que esto puede ser. Eso también lo sé. Pero ninguno de los dos se apartó. El espacio entre ellos vibraba con todo lo que no decían. Finalmente, Emma dio un paso atrás. Debería ir a ver a Sofía. Está durmiendo. Acabo de verla. Entonces debería irme a la cama. Ha sido un día largo. Lorenzo asintió sin confiar en sí mismo para decir más. La vio salir de la habitación, luego se hundió en la silla más cercana y se apretó las manos contra la cara. Esto se estaba saliendo de su control. Emma Foster se estaba volviendo esencial para la recuperación de su hija y peligrosa para su propio equilibrio. No podía hacer que la investigaran demasiado agresivamente sin arriesgarse a que se fuera. Pero no podía dejar que el misterio de su pasado quedara sin resolver. Y definitivamente no podía seguir fingiendo que no se estaba enamorando de una mujer cuyos secretos podrían destruirlos a todos. La pregunta surgió un tranquilo martes por la noche, cuando Emma ayudaba a Sofía a organizar su creciente colección de pulseras de cuentas en una bandeja forrada de terciopelo. Emma. La voz de Sofía era suave pero clara ahora. Ya no era el susurro de hacía semanas. ¿Puedo preguntarte algo importante? Por supuesto, pequeña, puedes preguntarme cualquier cosa. Sofía jugueteaba con una pulsera morada sin mirar a Emma a los ojos. ¿Crees que podría ser mi nueva mamá? Las manos de Emma se congelaron a mitad de movimiento. La pulsera que sostenía se le escapó de los dedos y esparció cuentas por la alfombra. Sintió que se le iba el aire de los pulmones. Sofía, yo... Luchó por encontrar palabras que no rompieran el corazón de la niña. Te quiero mucho. Lo sabes, ¿verdad? Lo sé. Por eso pensé que quizás podrías quedarte para siempre. No solo como mi cuidadora, sino como mi mamá. A papá también le gustas. Puedo notarlo. Las lágrimas ardían detrás de los ojos de Emma. Acarició suavemente el rostro de Sofía. Tu verdadera mamá te amaba más que a nada en este mundo. Te está cuidando ahora mismo, y su memoria es preciosa. Nunca podría reemplazarla, y no querría hacerlo. Ella era especial, pero se ha ido. El labio inferior de Sofía tembló. Y tú estás aquí. Me haces sentir segura como ella lo hacía. Cantas sus canciones y conoces sus recetas, e incluso haces esa cosa con la mano cuando me apartas el pelo, igual que ella. El corazón de Emma se partió. Abrazó a Sofía, sintiendo las lágrimas de la niña empapar su camisa. Me alegro mucho de hacerte sentir segura. Eso es lo más importante para mí. Pero cariño, soy tu cuidadora. Estoy aquí para ayudarte a mejorar, para cuidarte durante el tratamiento. Cuando estés sana de nuevo, ya no me necesitarás. Sí, te necesitaré, siempre me tendrás en tu corazón, susurró Emma, mientras sus propias lágrimas caían. Pero tenemos que honrar la memoria de tu mamá, recordando que nadie puede ocupar su lugar. Ella fue tu primera mamá, tu verdadera mamá, y eso es para siempre. Sofía lloró más fuerte, y Emma la sostuvo, meciéndola suavemente y murmurando consuelo en inglés e italiano. Cuando las lágrimas finalmente cesaron, Sofía se apartó y se secó la cara. Al menos te quedarás hasta que esté completamente bien. Me quedaré todo el tiempo que tu papá me necesite. ¿Lo prometes? Emma le besó la frente. Lo prometo. 3 pisos más abajo, Lorenzo estaba sentado, congelado, en su estudio, mirando el monitor. Lo había oído todo. Había visto a Emma manejar la vulnerable pregunta de su hija con tanta gracia y honestidad que le dolió físicamente. Pero lo que más le dolió fue darse cuenta de que había querido que Emma dijera que sí. Había querido que prometiera para siempre. No solo hasta que terminara el tratamiento. Había querido oírla reclamar el papel de madre para su hija
y de compañera para él. En cambio, ella había hecho lo correcto, lo honorable, y odiaba cuánto le decepcionaba eso. El momento fue interrumpido por Roberto entrando sin llamar, con expresión sombría. Tenemos un problema. La seguridad atrapó a dos hombres tomando fotografías de la propiedad desde la calle. Cuando nuestro equipo se acercó, huyeron. Verificamos sus matrículas, registradas a nombre de una empresa fantasma que hemos rastreado hasta la organización de Rossi. Lorenzo se levantó bruscamente. ¿Qué tan cerca llegaron? No a los terrenos, pero lo suficientemente cerca como para fotografiar el ala este. ¿Dónde está la suite de la señorita Foster? Se le heló la sangre. ¿La están vigilando a ella específicamente? ¿O te están vigilando a ti mientras la vigilas a ella? De cualquier manera, han notado que se ha mudado a la casa, que es importante para Sofía, lo que significa que es importante para ti. Roberto hizo una pausa. Esto la convierte en un objetivo. Aumenta las patrullas alrededor del ala este. Quiero a alguien apostado debajo de sus ventanas en todo momento. Y encuentra a esos hombres. Quiero saberlo todo sobre ellos para mañana por la mañana. Ya estoy en ello, pero señor, hay algo más. Roberto sacó otro archivo. La investigación a fondo sobre la señorita Foster finalmente dio resultados. Sus documentos de certificación, los que le permitían trabajar como cuidadora pediátrica, fueron falsificados. Lorenzo tomó el archivo, escaneando el análisis técnico. ¿Falsificados por quién? Alguien con conexiones en el submundo napolitano. El tipo de persona que se especializa en crear identidades limpias para personas que necesitan desaparecer o que no existen en papel. Es un trabajo sofisticado, Caro, así que le pagó a alguien para que le diera credenciales falsas para entrar en mi casa. La voz de Lorenzo era peligrosamente tranquila. Eso suena a infiltración o desesperación. La gente falsifica documentos por muchas razones, no todas maliciosas, pero algunas de ellas sí lo son. Lorenzo cerró el archivo. Tráela a mi oficina ahora. Emma estaba acostando a Sofía cuando Vincent apareció en la puerta, con expresión de disculpa. Señorita Foster, el señor Pellegrini solicita su presencia en su estudio. Inmediatamente. El tono activó las alarmas en su sistema. ¿Pasa algo? Creo que eso es lo que desea discutir. Sofía agarró la mano de Emma. No te vayas. Quédate conmigo. Volveré pronto. Lo prometo. Vincent se quedará contigo hasta que regrese. De acuerdo. El camino hasta el estudio de Lorenzo se sintió como una marcha hacia la ejecución. La mente de Emma repasaba posibilidades, tratando de anticipar qué había cambiado. Cuando entró en la habitación, Lorenzo estaba de pie junto a su escritorio, con el rostro tallado en piedra. Cierra la puerta. Lo hizo, y luego esperó. ¿Cuánto tiempo pensaste que podrías ocultarlo? Su voz era de hielo. ¿Ocultar qué? Lanzó una carpeta sobre el escritorio. Los papeles se desparramaron. Documentos técnicos que no podía leer completamente desde el otro lado de la habitación. Tus documentos de certificación son falsificaciones. Falsificaciones expertas, pero falsificaciones al fin y al cabo. Creadas por alguien en Nápoles con vínculos con el crimen organizado. El estómago de Emma se encogió. Sabía que este momento podría llegar, pero no se había preparado para cómo se sentiría. Puedo explicarlo. ¿Puedes? Porque desde donde estoy parece que alguien te envió aquí deliberadamente. Alguien que sabía sobre mi familia, sobre Sofía, sobre las debilidades que podían explotar. Se acercó. La ira emanaba de él en oleadas. La Ndrangheta ha estado vigilando esta casa, tomando fotografías, y ahora descubro que la mujer en la que he confiado la vida de mi hija mintió sobre sus credenciales para ser contratada. ¿Qué se supone que debo pensar? Nunca le haría daño a Sofía. Nunca. La quiero. El amor no es prueba de inocencia. La gente usa el amor como arma todo el tiempo en mi mundo. Emma levantó la barbilla. Entonces, ¿qué quiere de mí? ¿Una confesión? ¿Una explicación que ya ha decidido que no creerá? Quiero la verdad. ¿Quién te envió aquí? ¿Para qué organización trabajas? ¿Cuál es la verdadera razón por la que necesitabas documentos falsificados para entrar en esta casa? Tenía mis razones, razones personales que no tienen nada que ver con familias rivales o disputas territoriales. Esa no es una respuesta.
Es la única que puedo darte ahora mismo. La mandíbula de Lorenzo se tensó. ¿Pensaste que no me enteraría? ¿Que no investigaría a alguien que vive bajo mi techo cuidando de mi hija? Tengo recursos que no puedes imaginar, Emma. Descubriré la verdad con o sin tu cooperación. Entonces supongo que tendrás que descubrirla sin ella. ¿Por qué? ¿Por qué proteger a quien te ayudó? A menos que les tengas miedo, a menos que tengan algo sobre ti. Emma permaneció en silencio, lo cual era una respuesta en sí misma. Lorenzo se pasó una mano por el pelo, la frustración evidente en cada línea de su cuerpo. Sofía está prosperando gracias a ti. Está hablando, riendo, participando en su tratamiento. Sus médicos dicen que su recuperación está progresando más rápido de lo esperado. Si te echo ahora, podría retrasarla meses, quizás permanentemente. Entonces no me eches. ¿Cómo puedo confiar en ti? ¿Cómo puedo dejarte cerca de mi hija cuando no conozco tu verdadera agenda? Me has estado observando en esas cámaras durante semanas. Has visto cada interacción que he tenido con Sofía. ¿Alguna vez he hecho algo que pareciera sospechoso? ¿Alguna vez he intentado acceder a partes de la casa que no debería? ¿He hecho preguntas sobre tu negocio o tu seguridad? Él quería discutir, pero no pudo. No. Entonces confía en lo que has visto, no en lo que temes. Se miraron fijamente a través del escritorio, ambos respirando con dificultad. Esto es lo que va a pasar, dijo Lorenzo finalmente. Te quedarás en esta casa hasta que Sofía complete su tratamiento. Continuarás cuidándola exactamente como lo has hecho. Pero cuando ya no necesite apoyo médico, cuando estés sana y este capítulo se cierre, te irás. No tendrás más contacto con ella ni conmigo. Te llevarás tus secretos y desaparecerás de nuestras vidas. Las palabras golpearon a Emma como golpes físicos. Eso la lastimará. Se ha encariñado conmigo. Se recuperará. Los niños son resilientes. ¿Y tú? La pregunta se le escapó antes de que pudiera detenerla. La expresión de Lorenzo se estremeció por completo. ¿Y yo qué? ¿Te recuperarás? Haré lo que siempre hago. Proteger lo que es mío y eliminar amenazas. ¿Eso es lo que soy para ti? ¿Una amenaza? No sé lo que eres. Ese es el problema. Emma sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero se negó a dejarlas caer. Bien, me quedaré hasta que Sofía esté mejor. Luego me iré. Pero deberías saber que todo lo que he hecho aquí, cada momento que he pasado con tu hija, ha sido real. Mis sentimientos no son falsos. Se dio la vuelta y se fue antes de que él pudiera responder, caminando a ciegas por los pasillos hasta llegar a su suite. Una vez dentro, cerró la puerta con llave y se hundió en la cama, finalmente dejando que las lágrimas vinieran. Sabía que esto era temporal. Sabía que eventualmente la verdad saldría a la luz y destruiría cualquier frágil conexión que hubiera construido con esta familia. Pero no esperaba que doliera tanto. Abajo, Lorenzo se sirvió una bebida con manos temblorosas y volvió a los monitores. Sofía estaba despierta de nuevo, llorando suavemente. Probablemente había sentido el cambio en la casa, la tensión crepitando por las paredes. Debería ir con ella, debería consolar a su hija, pero no podía obligarse a moverse. En cambio, observó cómo Emma aparecía en la puerta de Sofía, con los ojos rojos pero el rostro compuesto. Se metió en la cama junto a la niña, abrazándola y cantando suavemente hasta que las lágrimas cesaron. Fuera lo que fuera que Emma estuviera ocultando, fueran cuales fueran las mentiras que dijo para llegar aquí, una verdad seguía siendo innegable. Amaba a su hija, y Sofía la amaba a ella. Lorenzo terminó su bebida y tomó una decisión. Mantendría a Emma aquí hasta que Sofía estuviera sana. Mantendría una distancia profesional y seguiría investigando su pasado hasta encontrar respuestas. Pero no pensaría en lo vacía que se sentiría la casa cuando ella se fuera. No reconocería el dolor en su pecho al pensar en no volver a verla nunca más. Algunas cosas eran demasiado peligrosas para desear, y Emma Foster podría ser la cosa más peligrosa de todas. La alarma médica atravesó el silencio a las 3 de la mañana. Un agudo grito electrónico que hizo que Emma se levantara de un salto en la cama. Corría antes de que su mente procesara completamente lo que estaba sucediendo.
con los pies descalzos golpeando el mármol frío mientras corría por el pasillo. La habitación de Sofía estaba bañada en una dura luz de lámpara. La niña convulsionaba, su pequeño cuerpo rígido contra las sábanas, los ojos en blanco, espuma en las comisuras de la boca. ¡Sofía! El entrenamiento de Emma se activó al instante. Giró a la niña de lado, apoyando su cabeza para evitar lesiones. «Vincent, llama al médico ahora». El administrador de la casa apareció en la puerta, con el teléfono ya en la mano. «La ambulancia está en camino. Diles que es una posible reacción alérgica a una nueva medicación. Estatus epiléptico. Paciente de 6 años con sistema inmunológico comprometido». La voz de Emma era tranquila, clínica, completamente diferente a su habitual tono suave. Sus dedos encontraron el pulso de Sofía, contando los latidos mientras observaba las convulsiones. «Dame el kit de emergencia del armario del baño». El estuche rojo. Vincent se movió de inmediato. Emma mantuvo su posición, una mano estabilizando la cabeza de Sofía, la otra revisando sus vías respiratorias. Las convulsiones eran violentas. Duraban demasiado. 30 segundos, 45, 1 minuto. «Vamos, pequeña, vuelve a mí». La máscara clínica de Emma se resquebrajó ligeramente. «Eres más fuerte que esto». «Lucha». Lorenzo irrumpió por la puerta, todavía con la ropa que llevaba puesta horas antes. Su rostro se quedó sin color cuando vio a su hija convulsionar. «¿Qué pasó? ¿Qué le pasa?» «Nueva medicación. Su cuerpo la está rechazando». Emma aceptó el estuche rojo de Vincent y lo abrió con eficiencia practicada. Dentro había suministros de emergencia que iban mucho más allá de los primeros auxilios básicos. Sacó una jeringa premedida. «Esto va a detener la convulsión, pero necesito que la sujetes con firmeza. No puedes simplemente inyectarle una medicación al azar». «No es al azar, es benzodiazepina, tratamiento estándar para convulsiones prolongadas. Si no detenemos esto en los próximos 30 segundos, podría tener daño cerebral permanente». Los ojos de Emma se encontraron con los de él, feroces y seguros. «¿Confía en mí o quítate de mi camino?» Lorenzo se arrodilló junto a la cama, con las manos temblorosas mientras ayudaba a estabilizar a su hija. Emma administró la inyección con la precisión de alguien que lo había hecho 100 veces. Esperaron, contando segundos que parecieron horas. Lentamente, las convulsiones comenzaron a disminuir. El cuerpo de Sofía se relajó. Su respiración se volvió menos dificultosa. Emma revisó sus signos vitales de nuevo. Luego la colocó cuidadosamente en posición de recuperación. Sus vías respiratorias están despejadas. El pulso se está estabilizando. La medicación está funcionando. Emma finalmente se permitió respirar, pero necesita ir a un hospital. La reacción podría reiniciarse. El equipo médico llegó en minutos. Emma les informó con el tipo de información detallada que hizo que el paramédico principal se detuviera y la estudiara. ¿Tiene formación médica? Algo de respuesta básica de emergencia. Eso fue mucho más que básico, señora. Subieron a Sofía a una camilla. Lorenzo se subió a la ambulancia sin dudarlo. Pero antes de que las puertas se cerraran, sus ojos encontraron los de Emma. «Ven con nosotros». No fue una petición. El hospital era un borrón de luces fluorescentes y olor a antiséptico. Sofía fue llevada de urgencia a la unidad de cuidados intensivos pediátricos, mientras Emma y Lorenzo eran relegados a una sala de espera con sillas incómodas y revistas que nadie leía. Lorenzo caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, el teléfono pegado a la oreja mientras coordinaba con su equipo de seguridad. Sus contactos médicos, cualquiera que pudiera proporcionar información más rápido que los médicos. Emma se sentó inmóvil, con las manos entrelazadas en su regazo, todavía con el pijama que se había puesto antes de correr a la habitación de Sofía. Su mente repasaba cada segundo de la crisis, analizando qué podría haber hecho diferente, más rápido, mejor. Dijeron que está estable. La voz de Lorenzo interrumpió sus pensamientos. Había terminado su llamada y estaba de pie frente a ella, el agotamiento y el miedo grabados en cada línea de su rostro. La convulsión no causó daño duradero. La detuviste a tiempo. Bien. ¿Dónde aprendiste a hacer eso?
Su voz era baja pero intensa. Eso no eran primeros auxilios básicos. Sabías exactamente qué medicación dar, exactamente cómo manejar una emergencia médica que habría hecho entrar en pánico a la mayoría de los cuidadores. Trabajaste como una profesional entrenada. Emma miró sus manos. He aprendido cosas a lo largo de los años. No. Lorenzo se sentó a su lado, tan cerca que sus rodillas casi se tocaban. No se aprende ese nivel de habilidad. Estás entrenada, extensamente entrenada, y lo has estado ocultando. ¿Importa? Sofía está a salvo. Importa porque mi hija casi muere esta noche. Y la única razón por la que no lo hizo es porque tenías conocimientos y suministros que un cuidador normal no tendría. Importa porque has estado mintiendo sobre quién eres desde el momento en que entraste en mi casa. Su mano se disparó, agarrando su muñeca. ¿Quién eres realmente, Emma Foster? La presa se rompió. Todos los secretos que había estado cargando, todo el peso de su engaño finalmente se volvió demasiado. Emma sintió las lágrimas correr por su rostro antes de poder detenerlas. Tenía 12 años, susurró. 12 años y muriendo en un callejón de Nápoles. Mi madre me había dejado allí. Era una adicta, eligió las drogas en lugar de a su hija, y yo tenía una neumonía tan grave que no podía ponerme de pie. Recuerdo pensar que así era como moriría. Sola, olvidada. El agarre de Lorenzo en su muñeca se aflojó, pero no la soltó. Entonces esta mujer me encontró, hermosa, amable, con una voz que me hizo pensar que quizás los ángeles eran reales. Me levantó, me llevó a su coche y me llevó a un hospital privado. Pagó por todo. El médico dijo que si me hubiera encontrado una hora más tarde, ya no estaría aquí. Emma se secó la cara bruscamente. No solo me salvó la vida ese día, la cambió. Me colocó en un orfanato dirigido por monjas, un buen lugar con educación y seguridad, y me visitó cada mes durante 5 años. Esta mujer venía y pasaba tiempo conmigo. Me enseñó canciones italianas, me contó historias, me trajo libros. Pagó mi educación, incluyendo cursos básicos de enfermería, porque le dije que quería ayudar a la gente como ella me ayudó a mí. Juliana. La voz de Lorenzo era ronca. No sabía su nombre completo. Solo se presentó como Juliana. Las monjas dijeron que pidió privacidad, que ayudaba a muchos niños y no quería atención ni gratitud. Protegieron su identidad. Emma finalmente lo miró, sus ojos azules llenos de lágrimas. La amaba. Fue la única madre que realmente tuve. Y un día dejó de venir. Las monjas me dijeron que estaba enferma, que ya no podía visitar. 6 meses después, me dijeron que había muerto. Hace 2 años. Sí, estaba devastada, pero todavía no sabía quién era realmente. Hasta que vi su obituario en línea. Juliana Pellegrini, esposa de Lorenzo Pellegrini, madre de Sofía Pellegrini. Había una foto, y reconocí su rostro, aunque habían pasado años desde que la había visto. La voz de Emma se quebró. Tenía una familia real, y aún así sacaba tiempo para una niña de la calle de los barrios bajos. Lorenzo soltó su muñeca y se cubrió la cara con ambas manos. Cuando leí que su hija estaba enferma, que Sofía tenía leucemia, supe lo que tenía que hacer. Juliana me salvó la vida. Lo menos que podía hacer era intentar ayudar a salvar la vida de su hija. Emma enderezó los hombros. Pasé 2 años formándome adecuadamente como cuidadora pediátrica. Trabajé en empleos terribles para ahorrar dinero. Pero cuando intenté postularme a agencias, querían referencias de empleadores anteriores, conexiones familiares, cosas que los huérfanos no tienen. Así que encontré a alguien que podía crear documentación que pasara la selección inicial. Estoy cualificada para hacer este trabajo. La formación es real. Solo tuve que falsificar el rastro de papel porque mi pasado no existe de la manera que las agencias requieren. Viniste aquí específicamente para ayudar a Sofía. Vine aquí para honrar a la mujer que me dio todo. Mi vida, mi educación, mi oportunidad de un futuro. Nunca pidió nada a cambio. Nunca me hizo sentir como caridad. Simplemente me amó porque podía, porque así era ella. La voz de Emma se fortaleció.
Sofía es su legado y protegeré a esa niña con todo lo que tengo, incluso si me odias por mentir para llegar aquí. El silencio llenó la sala de espera. Lorenzo se sentó perfectamente quieto, procesando revelaciones que reescribían su comprensión tanto de su esposa como de la mujer a su lado. Juliana tenía toda una vida de la que yo no sabía nada, dijo finalmente. A veces se iba, me decía que visitaba a su familia en Nápoles. Pensé que se refería a sus padres, a sus primos. Nunca lo cuestioné porque parecía feliz cuando regresaba. En paz. Probablemente lo estaba. Ayudar a la gente le traía alegría. Te ayudó, te salvó, y a cambio, has salvado lo más preciado que dejó atrás. Lorenzo se giró para mirar a Emma por completo. Las monjas mantuvieron su identidad en secreto. Les hizo prometer. Dijo que su trabajo con los niños debía estar separado del nombre de su familia, que era demasiado peligroso mezclar los dos mundos. Los ojos de Emma se abrieron de par en par. Ella lo sabía, ¿verdad? Sabía lo que eras, lo que significaba tu nombre. Nos estaba protegiendo de gente exactamente como Antonio Rossi, de hombres que usarían a los niños como palanca. La mandíbula de Lorenzo se tensó. Entendía mi mundo mejor de lo que le daba crédito. Un médico apareció en la puerta. Señor Pellegrini, su hija está despierta y pregunta por ambos. Lo siguieron por pasillos estériles hasta una habitación privada donde Sofía yacía en una cama de hospital, luciendo pequeña y pálida pero alerta. Su rostro se iluminó cuando los vio. Papá, Emma, os asusté. Lorenzo llegó a ella primero abrazándola con cuidado. Nos aterrorizaste, pero ahora estás bien. Vas a estar bien. Emma me dio medicina. Recuerdo esa parte. Sabía exactamente qué hacer. Sofía buscó la mano de Emma. ¿Cómo lo supiste? Emma apretó su mano suavemente. Porque tu mamá me enseñó hace mucho tiempo, cuando yo necesitaba ayuda. Ella estuvo ahí para mí y se aseguró de que tuviera las habilidades para estar ahí para otras personas cuando necesitaran ayuda, incluyéndote a ti. Mamá te envió a nosotros. En cierto modo, sí. Creo que sí. Sofía sonrió, y por un momento, Emma vio la expresión de Juliana en el rostro de la niña. La misma calidez, la misma bondad instintiva. Entonces tienes que quedarte para siempre, dijo Sofía simplemente. Si mamá te envió, eso significa que se supone que eres parte de nuestra familia. Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas de nuevo. Miró a Lorenzo, esperando ver ira o traición. En cambio, vio algo que parecía casi asombro. Hablaremos de ello cuando estés mejor, le dijo suavemente a su hija. Por ahora, solo descansa. Deja que tu cuerpo se cure. Después de que Sofía se durmiera, Lorenzo acompañó a Emma al pasillo. Estaban de pie bajo la luz fluorescente, ambos agotados, ambos emocionalmente exhaustos. Necesito tiempo para procesar esto, dijo Lorenzo. Todo lo que me has contado cambia cómo veo los últimos 2 años, cómo veo a Juliana, cómo te veo a ti. Lo entiendo. Y lamento haber mentido. No estabas mintiendo. No realmente. Simplemente no me contaste toda la verdad. Se pasó una mano por el pelo. Falsificaste documentos para que te contrataran, pero lo hiciste para honrar una deuda con la mujer que te salvó la vida. Ocultaste tu formación médica avanzada, pero la usaste para salvar a mi hija. Guardaste secretos, pero los secretos eran para proteger la memoria de Juliana, no para herir a su familia. Nunca quise herir a nadie. Te creo. La mano de Lorenzo se alzó, flotando cerca de su rostro antes de volver a caer a su lado. Mi esposa vio algo en ti que valía la pena salvar, en lo que valía la pena invertir años de su vida. Y ahora yo también lo veo. A Emma se le cortó la respiración. Quédate, dijo Lorenzo en voz baja, no solo hasta que Sofía esté mejor. Quédate porque ya eres parte de esta familia, lo hayamos planeado o no. Quédate porque Juliana nos unió por una razón. No sé si puedo. ¿Por qué no? Porque amar a la gente significa eventualmente perderla. He perdido a todos los que he amado. Mi madre me abandonó. Juliana murió. Si me permito amarte a ti y a Sofía por completo, si me permito creer que esto podría ser real, no pudo terminar la frase. Lorenzo se acercó. Entonces estarías corriendo el mismo riesgo que nosotros. Sofía ya te ama. ¿Y yo?
Hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. Me estoy enamorando de una mujer que conocía los secretos de mi esposa, que comparte su compasión, que lucha por mi hija como si fuera suya. Quizás ese es el último regalo de Juliana para ambos, una segunda oportunidad de tener una familia. Emma quería creerle, quería aceptar el futuro que le ofrecía, pero años de supervivencia le habían enseñado que la esperanza era peligrosa. Déjame pensarlo, susurró. Lorenzo asintió y luego hizo algo inesperado. La atrajo hacia sus brazos, sosteniéndola, mientras ella finalmente se permitía llorar por todo lo que había perdido y todo lo que aún podría ganar. En la habitación del hospital detrás de ellos, Sofía dormía pacíficamente, soñando con la madre que había perdido y la mujer que podría ayudar a su padre a sanar finalmente. Sofía regresó a casa del hospital 3 días después, débil pero estable. Los médicos habían ajustado su protocolo de medicación, eliminando el compuesto que causó la reacción severa. Emma se mantuvo cerca durante la transición, monitoreando cada síntoma, cada cambio de color o nivel de energía. Lorenzo las observaba a ambas con una intensidad que hacía que el aire se sintiera eléctrico. Pasó esos días haciendo algo que no se había permitido desde la muerte de Juliana: recordarla por completo. No solo la versión saneada del duelo, sino a la mujer real con todas sus complejidades y secretos. Los viajes de negocios a Nápoles que duraban más de lo necesario. La forma en que regresaba con historias sobre los hijos de sus primos, detalles que ahora parecían deliberadamente vagos. Las sustanciales donaciones caritativas que aparecían en sus cuentas, siempre a organizaciones que ayudaban a jóvenes en riesgo. Había construido todo un mundo de compasión separado de su mundo de violencia, y lo había hecho para proteger a ambos lados. Necesito todo sobre las actividades de Juliana en Nápoles, le dijo Lorenzo a Roberto en su estudio. Cada donación, cada organización que apoyó, cada conexión con el orfanato Santa María de Gratier. Quiero confirmación de la historia de Emma hasta el más mínimo detalle. Roberto regresó 2 días después con un archivo lo suficientemente grueso como para requerir ambas manos. Los registros del orfanato son extensos. Su esposa hizo donaciones anónimas durante 15 años, cantidades sustanciales que financiaron programas educativos, atención médica y mejoras en la vivienda. Las monjas mantenían registros meticulosos de sus visitas, aunque solo la identificaban como Juliana de Nápoles. Roberto abrió una página marcada. Hay notas sobre una niña específica en la que ella mostró un interés especial. Una niña que llegó a los 12 años, casi muerta de neumonía y desnutrición. Solo las facturas médicas fueron significativas. Lorenzo estudió las fechas. Coincidían perfectamente con la cronología de Emma. Las monjas confirmaron que Juliana visitó a esta niña mensualmente durante 5 años, pagó su educación de enfermería y mantuvo el contacto hasta poco antes de su diagnóstico de cáncer. Roberto hizo una pausa. Dijeron que Juliana les hizo prometer que nunca revelarían su identidad completa a los niños que ayudaba. Creía que el nombre de su familia los pondría en peligro. Tenía razón. Lorenzo cerró el archivo. Emma Foster es exactamente quien dice ser. ¿Y ahora qué? Ahora debo averiguar cómo mantenerla aquí. Pero Emma tenía otros planes. Lorenzo la encontró empacando 2 días después, doblando cuidadosamente la ropa en las mismas maletas con las que había llegado. Su pecho se oprimió al verla. ¿Qué estás haciendo? Ella no se dio la vuelta. Sofía está estable. La crisis inmediata ha pasado. Es hora de que me vaya. Nunca discutimos que te fueras. Dijiste que podría quedarme hasta que ella estuviera mejor. Está mejor. La voz de Emma era firme, pero él escuchó la tensión debajo. He abusado de mi bienvenida. Sofía te necesita. Sofía necesita a su padre. Necesita estabilidad y honestidad, no una cuidadora con un pasado complicado que mintió para ser contratada. Emma finalmente lo enfrentó. Te di lo que vine a dar. Honré mi deuda con Juliana. Ahora necesito dejarte construir tu vida sin el recordatorio de secretos y engaños. ¿Es eso lo que crees que eres? ¿Un recordatorio de engaño? ¿No lo soy?
Lorenzo cruzó la habitación en 3 zancadas. Eres la mujer que mi esposa eligió salvar. La mujer en la que confió su tiempo, sus recursos, su amor. Eres la persona que trajo a mi hija de vuelta del borde del silencio y la desesperación. Eres... Se detuvo, luchando con las palabras. No te vas. No puedes ordenarme que me quede. No estoy ordenando. Estoy pidiendo. Sus manos se flexionaron a sus costados. Por favor, no te vayas. La resolución de Emma flaqueó. Lorenzo, no pertenezco aquí. No soy parte de tu mundo. Te convertiste en parte de él en el momento en que Juliana decidió que valías la pena ser salvada. Te convertiste en parte de él cuando Sofía te llamó su segunda oportunidad de felicidad. Te convertiste en parte de él cuando yo no pudo terminar. El momento se extendió entre ellos, frágil y vital. Entonces la voz de Sofía interrumpió desde el pasillo. Emma, papá, ¿dónde estáis? La encontraron de pie fuera de la suite de Emma, con los ojos rojos de llorar. ¿Te vas? No era una pregunta. Oí a Vincent hablar con el otro personal. Dijo que estabas empacando. Emma se arrodilló frente a ella. Cariño, yo... No. La voz de Sofía se quebró. Lo prometiste. Dijiste que te quedarías mientras papá te necesitara. Todavía te necesita. Yo todavía te necesito. Por favor, no me dejes también. Las últimas 3 palabras destruyeron algo en el pecho de Emma. Oh, Sofía. Todos los que amo se van. Mamá se fue. Las enfermeras se fueron. Las otras cuidadoras se fueron. Eres la única que se quedó cuando las cosas se pusieron difíciles. Eres la única que canta las canciones de mamá y me hace sentir que quizás no la estoy perdiendo por completo. Las lágrimas corrían por el rostro de la niña. Si te vas, es como perderla de nuevo. Lorenzo atrajo a su hija a sus brazos, pero sus ojos nunca dejaron los de Emma. La has oído. Te necesitamos. No puedo quedarme solo porque una niña tiene miedo a la pérdida. Eso no es saludable para nadie. Entonces quédate porque quieres. La voz de Lorenzo bajó aún más. Quédate porque alejarte de esta familia te dolería tanto como a nosotros. Emma se levantó lentamente, sus propias lágrimas amenazando con salir. No sabes lo que estás pidiendo. Te estoy pidiendo que confíes en que Juliana sabía lo que hacía, que te salvó por una razón más allá de la simple supervivencia, que quizás la razón fue este momento, esta familia, esta oportunidad de completar lo que ella comenzó. Movió a Sofía en sus brazos. Te estoy pidiendo que seas valiente. Antes de que Emma pudiera responder, Roberto apareció al final del pasillo con el teléfono en la mano y una expresión sombría. Señor, tenemos una situación. Lorenzo le entregó Sofía a Emma y se apartó. ¿Qué tipo de situación? Comunicación interceptada. La gente de Rossi está planeando un movimiento. Saben que Sofía estuvo hospitalizada. Conocen la ruta de transporte que usarás para su próxima cita. Están planeando una emboscada durante el traslado. El hielo inundó las venas de Lorenzo. ¿Cuándo? Mañana por la mañana. Creen que la llevarás al centro de oncología para su tratamiento programado. ¿Cómo obtuvieron esa información? Todavía estamos investigando. Pero señor, mencionaron a la cuidadora específicamente. Saben que Emma es importante para Sofía, lo que la hace importante para usted. Lo ven como una palanca. Los brazos de Emma se apretaron protectoramente alrededor de Sofía. La mente de Lorenzo repasó opciones, estrategias, contramedidas. Cancela la cita. Haremos que el equipo médico venga aquí. Ya está arreglado. Pero esto no resuelve el problema mayor. Rossi conoce tu debilidad ahora. Seguirá sondeando hasta que encuentre una apertura. Entonces eliminaremos la amenaza permanentemente. La voz de Lorenzo se volvió fría. Consígueme las ubicaciones de todas las operaciones conocidas de Rossi. Quiero ataques coordinados listos en 1 hora. Señor, eso es escalar a una guerra. Amenazaron a mi hija. Ya es una guerra. Roberto se fue para hacer los arreglos. Lorenzo se volvió y encontró a Emma observándolo con una expresión que no pudo leer. Este es tu mundo, dijo ella en voz baja. Esto es lo que Sofía verá al crecer. Este soy yo, protegiendo lo que es mío. ¿Querrías que hiciera menos? Querría que fueras cuidadoso. Estratégico. La voz de Emma se estabilizó.
Y querría que me escucharas cuando te digo que hace 3 semanas mencioné haber visto un sedán plateado estacionado al otro lado de la calle a horas extrañas. Tu equipo de seguridad lo descartó como el invitado de un vecino. Lorenzo se congeló. ¿Qué? No le di mucha importancia en ese momento, pero crecí en calles donde notar detalles te mantenía con vida. Ese coche apareció 4 veces en 2 semanas, siempre con el mismo conductor. Un hombre de unos 30 y tantos con una cicatriz sobre la ceja izquierda. Nunca salió, solo se sentó allí observando la casa durante 20 minutos y luego se fue. ¿Por qué no informaste de esto formalmente? Lo hice. Se lo dije a Vincent. Dijo que tu equipo de seguridad monitoreaba todos los vehículos en la zona y no encontró nada preocupante. Los ojos de Emma sostuvieron los suyos. Pero anoté la matrícula de todos modos. Fuerza de la costumbre de mi tiempo en Nápoles. Aprendes a documentar cosas que no se sienten bien. Roberto, que había regresado para escuchar esto, sacó su teléfono. ¿Cuál es el número de matrícula? Emma lo recitó de memoria. Roberto tecleó rápidamente y luego se quedó muy quieto. Ese vehículo está registrado a nombre de una empresa fantasma que hemos rastreado hasta la red de Rossi. Fue parte de su operación de vigilancia inicial. Miró a Lorenzo. Tu equipo de seguridad lo pasó por alto, pero ella lo detectó, porque sé cómo es la observación depredadora. La voz de Emma era dura ahora. Sobreviví años reconociendo cuando alguien me observaba por las razones equivocadas. Tu sistema de seguridad de alta tecnología está diseñado para detectar amenazas obvias. No detecta las sutiles, las pacientes. Lorenzo la miró fijamente, algo encajando en su lugar. ¿Qué más has notado? El repartidor que viene 2 veces por semana llega a horas diferentes del horario regular, pero siempre cuando Sofía es visible a través de las ventanas del jardín. El trabajador de mantenimiento que revisó las cámaras del ala este tardó 3 veces más de lo necesario y hizo preguntas inusuales sobre la rutina de Sofía. Basta. Lorenzo levantó una mano. Roberto, verifica todo lo que acaba de decir. En 30 minutos tuvieron la confirmación. La empresa de reparto no tenía registro de cambios de horario. El trabajador de mantenimiento no estaba en su lista de contratistas aprobados. Cada detalle que Emma mencionó se verificó como una posible brecha de seguridad que los sistemas formales habían pasado por alto. Tienes instintos que mis profesionales entrenados carecen, dijo Lorenzo con algo parecido al asombro en su voz. Habilidades de supervivencia a nivel de calle que complementan la seguridad táctica. Noto cosas, no me hace especial, te hace valiosa, te hace alguien a quien sería un tonto dejar ir. Se acercó. ¿Quieres saber por qué te pido que te quedes? Por esto. No solo porque Sofía te ama, no solo porque honras la memoria de Juliana, sino porque nos haces más fuertes. Ves amenazas que nosotros pasamos por alto. Aportas habilidades que no tenemos. No eres una debilidad, Emma. Eres un activo. No quiero ser un activo. No quiero ser útil. Entonces, sé familia. Las palabras salieron más ásperas de lo que pretendía. Sé la mujer que pertenece aquí porque elige estarlo, no porque deba una deuda o sirva a un propósito. Sofía, todavía en los brazos de Emma, miraba entre ellos con los ojos muy abiertos. ¿Significa esto que te quedas? Emma sintió el peso del momento presionándola. Cada instinto le gritaba que corriera, que se protegiera del inevitable dolor de amar y perder de nuevo. Pero otra voz, más tranquila y fuerte, sonaba como Juliana. A veces, lo más valiente es quedarse cuando irse sería más fácil. Miró a Lorenzo, realmente lo miró. Vio más allá del peligroso jefe de la mafia al padre que estaba aterrorizado de fallarle a su hija. El viudo que estaba aprendiendo a honrar la memoria de su esposa abrazando los regalos que ella había dejado. El hombre que le pedía que fuera lo suficientemente valiente como para construir algo nuevo a partir de un duelo compartido. Me quedaré, susurró Emma. No por deudas u obligaciones, porque tienes razón, irme me destruiría. El alivio de Lorenzo fue visible. Alcanzó su rostro, luego pareció recordar que Sofía observaba y bajó la mano. Deberíamos terminar de lidiar con la situación de seguridad. Usa la información que Emma proporcionó, dijo Roberto.
Entre sus observaciones y nuestras capacidades tácticas, podemos identificar cada vulnerabilidad en la operación de Rosie. Las siguientes horas fueron un torbellino de planificación y coordinación. Emma se sentó en el estudio de Lorenzo, proporcionando descripciones detalladas de todo lo que había notado en las últimas semanas. El equipo de Roberto cruzó sus observaciones con datos de vigilancia, construyendo una imagen completa de la operación de la Ndrangheta. Al amanecer, Lorenzo había autorizado ataques quirúrgicos en 3 ubicaciones de Rosie. No una guerra, sino la eliminación precisa de las células específicas que amenazaban a su familia. Al mediodía, la amenaza fue neutralizada. El informe de seguimiento de Roberto llegó una hora después, conciso y seguro. La gente de Rosie había sido golpeada lo suficiente como para quitarles el apetito de una pelea, y los registros recuperados en las redadas ya estaban pasando por las manos adecuadas. Una palanca silenciosa que mantendría a los supervivientes mirando por encima del hombro en lugar de hacia la casa de Lorenzo. Lo más importante, el propio Rossi desapareció del mapa. Sin mensajes, sin intermediarios, sin posturas de represalia. Un hombre así no se detiene porque encuentre misericordia. Se detiene porque finalmente entiende que no puede ganar sin invitar el tipo de atención que devora a todos. Sofía durmió durante todo el proceso, segura en su cama con seguridad adicional, apostada fuera de su puerta. Era casi medianoche cuando Lorenzo finalmente encontró a Emma en el jardín, sentada en un banco de piedra bajo las estrellas. Sofía está preguntando por ti, dijo en voz baja. Quiere que le cantes para dormir. Subiré en un momento. Emma no se movió. Necesitaba aire primero. Necesitaba procesar que acababa de ayudar a planificar una operación militar contra el crimen organizado. Lorenzo se sentó a su lado. ¿Tienes dudas sobre quedarte? No. ¿Sobre lo que significa quedarse? Constantemente. Se giró para mirarlo. Tu mundo es violento, peligroso, lleno de amenazas que la mayoría de la gente nunca encuentra. Lo sé, y entendería si eligieras irte por eso. No me voy, pero necesito que entiendas algo. La voz de Emma se fortaleció. Juliana mantuvo su trabajo con los niños separado de tu mundo porque sabía que ambos necesitaban protección. Si me quedo, si me convierto en parte de esta familia, necesito la misma separación. No me involucraré en tus negocios. No conoceré detalles de operaciones o conflictos. Cuidaré de Sofía. Estaré presente para esta familia. Pero la violencia se queda fuera. Puedo vivir con eso. ¿Puedes tú? Porque te observé esta noche. Te vi tomar decisiones sobre la vida de las personas con el mismo cálculo que usarías para un acuerdo comercial. Eso es lo que eres. Ese es tu mundo. Y necesito saber que no nos arrastrarás a Sofía o a mí a él más de lo absolutamente necesario. Lorenzo guardó silencio por un largo momento. Mi padre solía decir que la parte más difícil de esta vida es saber cuándo ser el monstruo y cuándo ser el hombre. He pasado años siendo principalmente el monstruo porque era más seguro, más fácil. Pero tú y Sofía me hacéis querer recordar cómo ser el hombre. Entonces sé él para ella, para nosotros. Emma buscó su mano. Juliana vio algo en ti digno de amar a pesar de todo. Estoy empezando a verlo también. No nos hagas lamentar esa fe. Él levantó su mano hasta sus labios, besando sus nudillos. Pasaré el resto de mi vida ganándomelo. Se sentaron en un cómodo silencio, con las manos entrelazadas, hasta que la voz de Sofía llamó desde su ventana. Emma, no puedo dormir sin mi canción. Emma rió suavemente. Debería ir. Lorenzo se levantó con ella, pero no soltó su mano. Antes, cuando dije que nos haces más fuertes, no me refería solo tácticamente. Me haces más fuerte. Me recuerdas lo que estoy protegiendo y por qué importa. Lorenzo. La atrajo hacia él, una mano ahuecando su rostro. He estado luchando contra esto durante semanas. Luchando contra lo que siento cuando entras en una habitación. Luchando contra el conocimiento de que te estás volviendo esencial para mi vida de maneras que me aterrorizan. He terminado de luchar. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que Juliana te trajo a nuestras vidas por una razón. Quizás fue para salvar a Sofía. Quizás fue para salvarme a mí. Quizás fueron ambas cosas. Su pulgar trazó su pómulo.
Estoy diciendo que me estoy enamorando de ti, Emma Foster. Y creo que tú sientes lo mismo. Se le cortó la respiración. Esto es complicado. Todo en mi vida es complicado. Pero esto, nosotros, se siente como la única verdad simple en todo el caos. Emma se puso de puntillas y lo besó. Fue suave al principio, tentativo, luego se profundizó a medida que meses de emoción reprimida finalmente encontraron liberación. Los brazos de Lorenzo la rodearon, sosteniéndola como algo precioso y vital. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. «Te amo», susurró Emma. «Te he amado desde la noche en que te vi llorar mientras veías dormir a Sofía. Desde que me confrontaste sobre mis secretos porque estabas aterrorizado, no enojado. Desde que elegiste creer en mí, incluso cuando tenías todas las razones para no hacerlo. Entonces quédate. No como una cuidadora o una deuda pagada. Quédate como la mujer con la que quiero construir un futuro». ¿Qué tipo de futuro? El tipo donde Sofía tiene una madre que la ama, donde yo tengo una compañera que me ve por completo y me elige de todos modos, donde honramos la memoria de Juliana viviendo el tipo de vida que ella hubiera querido para todos nosotros. La voz de Sofía llamó de nuevo, más insistente. «Emma, papá, ¿os estáis besando en el jardín? Porque puedo veros desde mi ventana». Se separaron, riendo. «Deberíamos subir», dijo Emma. Lorenzo mantuvo su mano en la suya. Juntos, subieron las escaleras lado a lado, y por primera vez desde la muerte de Juliana, Lorenzo sintió que su casa se estaba convirtiendo de nuevo en un hogar. La llamada del equipo legal de Lorenzo llegó 6 semanas después de que Emma aceptara quedarse. Estaba leyéndole a Sofía en el jardín cuando Vincent apareció con un mensaje de que el señor Pellegrini necesitaba verla en su estudio. Sofía levantó la vista de su libro, con los ojos brillantes. «¿Estás en problemas?» «No lo creo, pequeña. Termina este capítulo y volveré antes de que te des cuenta». Lorenzo estaba de pie junto a la ventana cuando Emma entró, la luz del sol atrapando la plata en sus sienes. Se giró y ella vio algo pacífico en su expresión. «Tu documentación está en regla», dijo sin preámbulos. «Hice que mis abogados trabajaran con contactos en Nápoles. Tu certificación de enfermería ahora está debidamente archivada en todas las agencias correctas. Tu visa de trabajo ha sido actualizada a estatus de residencia permanente. Para cualquiera, Emma Foster siempre ha sido exactamente quien decía ser». La mano de Emma voló a su boca. «¿Cómo? Tengo recursos y protejo lo que me importa». Cruzó la habitación, tomando sus manos. «Ya no tienes que mirar por encima del hombro. No te estás escondiendo. Solo estás viviendo. Lorenzo, esto debe haber costado». «No. Lo que sea que costó, valió la pena para ver esa expresión en tu rostro ahora mismo». Su pulgar trazó círculos en su palma. «Renunciaste a todo para honrar la memoria de Juliana. Lo menos que puedo hacer es darte un borrón y cuenta nueva para construir tu futuro. Nuestro futuro», corrigió Emma suavemente. «Nuestro futuro». La atrajo hacia él, apoyando su barbilla en la parte superior de su cabeza. «El oncólogo de Sofía llamó esta mañana. Tienen los resultados de sus últimas exploraciones». El corazón de Emma se oprimió. «Y quiere entregarlos en persona mañana por la tarde. Toda la familia debería estar presente». El día siguiente pareció durar un año. Emma mantuvo a Sofía distraída con juegos e historias mientras Lorenzo manejaba llamadas de negocios con una brusquedad inusual. Cuando la doctora Patel finalmente llegó, se reunieron en la sala de estar como acusados esperando un veredicto. La doctora abrió su tableta, luego levantó la vista con una sonrisa que transformó su rostro habitualmente serio. «Las exploraciones de Sofía están completamente limpias. No hay rastro de células cancerosas. Sus análisis de sangre son excelentes. Su sistema inmunológico se está reconstruyendo antes de lo previsto». Dejó la tableta a un lado. «Sofía, estás en remisión completa». La habitación estalló. Sofía rompió a llorar y se lanzó a los brazos de Emma, quien la atrapó mientras lloraba ella misma. Lorenzo se quedó congelado por un momento antes de que su compostura se rompiera, y se unió a ellos, envolviéndolos a ambos en sus brazos.
Lo lograste, susurró Emma en el pelo de Sofía. Luchaste tan duro y ganaste. Ganamos, corrigió Sofía, todos juntos. La doctora Patel les dio espacio para la celebración, proporcionando detalles sobre los horarios de monitoreo y el regreso gradual a las actividades normales. Cuando finalmente se fue, Sofía estaba agotada por la emoción y se durmió en el sofá entre Lorenzo y Emma. Realmente está bien, dijo Lorenzo, más para sí mismo que para Emma. Después de todo, va a estar bien, va a estar más que bien, va a prosperar. Lorenzo miró a Emma por encima de la cabeza de su hija dormida. Necesito preguntarte algo, aquí, ahora, mientras duerme, porque ella necesita ser parte de lo que viene después. El pulso de Emma se aceleró. ¿De qué estás hablando? En lugar de responder, Lorenzo se levantó con cuidado del sofá y se arrodilló en el suelo junto a él. De su bolsillo, sacó una pequeña caja de terciopelo. Emma Foster, hace 6 meses, entraste en mi vida con secretos, determinación y la misión de honrar a una mujer que ambos amamos. Le devolviste la voz a mi hija. Me enseñaste a estar presente en lugar de esconderme detrás del miedo. Viste las peores partes de mi mundo y elegiste quedarte de todos modos. La mano de Emma cubrió su boca mientras las lágrimas comenzaban a caer. Ya no te pido que seas la cuidadora de Sofía, te pido que seas su madre, que te conviertas oficialmente en la familia que ya somos en nuestros corazones. Abrió la caja, revelando un anillo con un zafiro rodeado de pequeños diamantes. Cásate conmigo, no por gratitud o conveniencia. Cásate conmigo porque te amo, porque me haces querer ser mejor de lo que soy, porque Juliana nos unió y creo que ella querría esto. Papá le está pidiendo a Emma que se case con él. La voz somnolienta de Sofía interrumpió. En realidad no estoy durmiendo. Esto es demasiado importante. Lorenzo rió, el sonido sorprendido y genuino. ¿Estuviste fingiendo todo el tiempo? Solo durante 5 minutos, pero tardabas demasiado en preguntar. Sofía se sentó y tomó la mano de Emma. Di que sí, por favor, di que sí, te necesitamos. Emma miró entre ellos, estas dos personas que se habían convertido en su mundo entero. Sí, 1000 veces, sí, sí. Lorenzo deslizó el anillo en su dedo. Luego la besó mientras Sofía vitoreaba. El momento fue imperfecto y perfecto, exactamente como la familia que estaban construyendo. Los meses que siguieron fueron un estudio de transformación gradual. El papel de Emma pasó de cuidadora a algo que no tenía título oficial, pero que se sentía como volver a casa. Ella y Sofía comenzaron los trámites de adopción, un proceso que los abogados de Lorenzo aceleraron con la misma eficiencia que habían usado para legitimar sus documentos. Lorenzo se dedicó a estar presente, asistiendo a los chequeos médicos de Sofía, uniéndose a sus rutinas nocturnas, aprendiendo a participar en lugar de observar. Todavía dirigía su organización, todavía tomaba decisiones difíciles en el estudio oscuro, pero había aprendido a separar ese mundo del que estaba construyendo con Emma y Sofía. 3 meses después de la propuesta, llegó un paquete de Nápoles. Emma reconoció la dirección del remitente de inmediato. Santa María de Gratier. Les mencioné a las monjas que me iba a casar, explicó Emma a Lorenzo mientras abría la caja con cuidado. Dijeron que tenían algo que me pertenecía, algo que Juliana dejó hace años con instrucciones de dármelo si alguna vez volvía por ello. Dentro había una caja de madera más pequeña, desgastada por el tiempo. Emma levantó la tapa con manos temblorosas y encontró cartas, docenas de ellas escritas con la elegante caligrafía de Juliana, cada una fechada y sellada. Me escribió, susurró Emma. Todos esos años estuvo escribiendo cartas. Las leyeron juntos esa noche después de que Sofía se fuera a la cama. Cartas que relataban los pensamientos de Juliana sobre ayudar a los niños, sus esperanzas para el futuro de Emma, su alegría al ver a la niña de la calle transformarse en una joven con propósito y bondad. La última carta estaba fechada 3 semanas antes del diagnóstico de cáncer de Juliana. Mi querida Emma, leyó Lorenzo en voz alta, su voz cargada de emoción. Si estás leyendo esto, entonces ya no estoy. Rezo para que hayas encontrado la felicidad y una familia, que ya no estés sola en el mundo.
Fuiste una de mis mayores alegrías, la prueba de que la bondad de una persona puede cambiar una vida por completo. Tengo una hija llamada Sofía que tiene 6 años mientras escribo esto. Es valiente, inteligente y está llena de luz. Si algo me sucede, si alguna vez la conoces, espero que veas en ella el mismo potencial que yo vi en ti. Ámala como yo te amé, protégela como yo te protegí. Y si mi esposo parece perdido, sé paciente con él. Es un buen hombre atrapado en un mundo duro y necesitará a alguien que entienda tanto la supervivencia como la compasión. No me debes nada, Emma. Nunca lo hiciste. Pero si eliges ayudar a mi familia si lo necesitan, sabe que me traería paz. Fuiste la obra de mi corazón. Mi hija es mi corazón mismo. Quizás juntas podáis sanar. Con todo mi amor, Juliana. Emma sollozaba al final. Lorenzo dejó la carta con cuidado y la atrajo a sus brazos. Ella lo sabía. Emma se ahogó. De alguna manera, sabía que esto sucedería. O lo esperaba. Esperaba que si algo le sucedía, la niña que salvó podría salvarnos a nosotros a cambio. Lorenzo le besó la sien. Eligió bien. Le mostraron las cartas a Sofía al día siguiente, leyendo las apropiadas en voz alta y explicando las que eran demasiado para adultos. Sofía escuchó con los ojos muy abiertos, luego tocó con cuidado el papel. Mamá quería que fuéramos una familia, dijo simplemente. Nos eligió a Emma para nosotros. Lo hizo, asintió Lorenzo, y vamos a honrar eso siendo la mejor familia que podamos ser. La boda tuvo lugar a principios de otoño, cuando el jardín estaba en su momento más hermoso. La mantuvieron íntima, solo familia cercana y algunos amigos de confianza. Sofía fue la dama de honor, con un vestido lavanda que Emma había diseñado con pequeñas estrellas bordadas a lo largo del dobladillo. Por todas las estrellas que pintaste en mi techo, había explicado Sofía, así las estrellas de mamá también son parte de la boda. Emma vistió seda color crema, simple y elegante. Mientras caminaba por el pasillo improvisado entre las sillas del jardín, pensó en el viaje que la había llevado hasta allí. De morir en un callejón de Nápoles a casarse con una familia que una vez solo soñó conocer. Lorenzo esperaba al final del pasillo, mirándola como si fuera algo milagroso. Cuando llegó a él, tomó sus manos y susurró, «Gracias por quedarte. Gracias por darme una razón para hacerlo». La ceremonia fue breve pero significativa. Cuando el oficiante los declaró casados, Sofía fue la primera en abrazarlos a ambos. «Ahora eres oficialmente mi mamá», le dijo a Emma. «Ahora soy oficialmente la mujer más afortunada del mundo», corrigió Emma. Los meses que siguieron no se sintieron como un cuento de hadas. Se sintieron como trabajo, citas y extracciones de sangre. Noches en que el cuerpo de Sofía estaba demasiado cansado para ser valiente, y mañanas en que Emma todavía se despertaba medio esperando que el suelo desapareciera bajo sus pies. Pero lentamente, el calendario cambió su significado. Los tratamientos se volvieron menos frecuentes. La palabra remisión dejó de sonar como un desafío y comenzó a sonar como un permiso para respirar. Aprendieron el ritmo de su nueva vida en los espacios entre el miedo. Lorenzo dejó de vivir a través de monitores. Emma dejó de vivir como si fuera temporal. Y en algún momento de la segunda primavera después de la boda, la esperanza adquirió peso y latido. Para cuando el verano volvió a girar, Marco llegó, enojado y perfecto, y Sofía lo declaró suyo antes de que siquiera abriera los ojos. 2 años después, el jardín estaba lleno de sonidos diferentes. La risa gorgoteante de un bebé se mezclaba con la charla animada de Sofía mientras intentaba enseñar a su hermano de 3 meses palabras en italiano. Di stella, Marco. Significa la estrella, como las del techo de tu cuarto. Marco, que parecía una mezcla perfecta de Lorenzo y Emma, con cabello oscuro y ojos azules, hizo un sonido incomprensible que Sofía decidió interpretar como un éxito. Emma observaba desde una manta extendida en la hierba, maravillada de cómo su vida se había transformado por completo. Sofía tenía ahora 8 años, sana y vibrante, sin rastro de la niña silenciosa y enferma que había sido. El cáncer permanecía en remisión, y con cada mes que pasaba, el miedo a una recaída se desvanecía un poco más.
Lorenzo salió de la casa con una bandeja con bebidas y aperitivos. Había aprendido gestos domésticos en los últimos 2 años, pequeños actos de cuidado que ahora le salían más naturales. Tu hija está convencida de que el bebé dijo Stella, le dijo a Emma mientras se sentaba a su lado. Nuestra hija, corrigió Emma con una sonrisa. Y puede que tenga razón. Es muy avanzado. Por supuesto que lo es. Mira a sus padres. Lorenzo se inclinó para besarla. Luego a Marco y luego llamó a Sofía. Ven aquí, estrellita. Es hora de la canción. Esto se había convertido en su tradición. Cada domingo por la noche, si el tiempo lo permitía, se reunían en el jardín y cantaban las viejas canciones de cuna napolitanas que Juliana le había enseñado a Emma, quien le había enseñado a Sofía, quien ahora le estaba enseñando a Marco. Sofía se acomodó entre ellos y Emma comenzó la melodía. Stella, Stellin. Lorenzo se unió esta vez, su voz oxidada pero sincera. Había pasado meses aprendiendo las palabras, practicando en privado hasta que pudo cantar sin vergüenza. Por Juliana, por su familia. La voz de Sofía era clara y fuerte, llevando la melodía con confianza. Marco agitaba sus pequeños puños en lo que podría haber sido ritmo. Mientras el sol se ponía sobre el jardín, pintando el cielo en tonos de ámbar y rosa, Emma sintió una presencia que no podía nombrar del todo. Quizás era la memoria, quizás era la gratitud, quizás era Juliana velando por la familia que había reunido a través de un impulsivo acto de bondad años atrás. ¿Crees que lo sabe?, preguntó Emma en voz baja cuando terminó la canción. Lorenzo entendió de inmediato. Creo que lo supo antes que nosotros. Supo que salvarte a ti eventualmente nos salvaría a nosotros. Cambió mi vida 2 veces. Una vez cuando me encontró muriendo en ese callejón. De nuevo cuando me trajo de vuelta a ti y a Sofía. Cambió todas nuestras vidas. Pero tú eres la que se quedó. Tú eres la que luchó por esta familia cuando podrías haberte ido. Lorenzo la rodeó con su brazo. No estaríamos aquí sin ti. Sofía se apoyó en el otro lado de Emma. Cuéntanos la historia de nuevo sobre cómo mamá te encontró. Emma había contado esta historia innumerables veces, pero nunca envejecía. Sofía necesitaba escucharla para entender la conexión que hacía única a su familia. Marco también la escucharía cuando tuviera edad para entender. Tenía 12 años, comenzó Emma, y pensé que iba a morir sola. Pero entonces apareció esta mujer. Mientras hablaba, las estrellas comenzaron a emerger en lo alto, pequeños puntos de luz contra el cielo que se oscurecía. Sofía le había enseñado a Marco a buscarlas durante el crepúsculo, continuando la tradición que Juliana había comenzado años atrás. Stella, Stellin. Sofía le susurró a su hermanito. Estrellas y estrellitas. Mamá está mirando desde allá arriba. Y mamá Emma está aquí con nosotros. El bebé agarró el dedo de Sofía y apretó. Lorenzo acercó más a Emma, apoyando su cabeza contra la de ella. Superamos todo, llegamos a esto. Lo hicimos, asintió Emma, y es solo el comienzo. El jardín se llenó de satisfacción mientras la familia se sentaba junta bajo las estrellas emergentes. En algún lugar de la memoria, Juliana sonrió. Su trabajo completo. Había salvado a una niña que salvó a una familia, creando un círculo de amor que se extendería por generaciones. En la casa detrás de ellos, los monitores estaban oscuros y sin usar. Lorenzo ya no necesitaba observar desde la distancia. Finalmente estaba presente. Finalmente completo, finalmente en casa. Y Emma Foster, la chica de las calles de Nápoles que se convirtió en Emma Pellegrini, esposa y madre y corazón de esta improbable familia, finalmente había encontrado su lugar.